Ok, Shalom Akim, primeramente como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Alright, y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Alright, esta va a ser otra lección, Dios mediante sea una lección edificante para el electo. Alright, en el tema de hoy, hermanos, tengo aquí en las escrituras segundo Esdras 9, y no quiero hablar un poquito de esto, mediado todo lo que está pasando ahorita, man, el espíritu que nosotros tenemos que tener, mediado lo que está escrito en el libro de Habacuc 2, estar en nuestra atalaya, constantemente mirando, viendo lo que está pasando alrededor de nosotros, alright, porque nosotros hemos sido puestos como una defensa, man, en Jeremías 1, habla de que Jeremías era como una pared defensora, okay, a nuestra gente, y ahorita obviamente sabemos que nomás los 144,000, que es la elección, okay, que son los hombres que Yahweh Ba'ashem Yahawashi desde el comienzo tuvo con él, siempre eran sus hombres, que son estos 7,000 hombres, cuando Elijah, él estaba en una condición donde él pensó que era el último profeta. Y el Señor le dijo que nada, el Señor se ha reservado 7,000 hombres que no van a arrodillar el pie al sistema de Baal. Alright, well, es lo que los 144,000 representan en estos últimos días. Y estos hombres van a ser dados el regalo de fe, y ellos van a caminar de una manera diferente al mundo. Y lo que les va a dar la habilidad de hacer eso, es que ellos van a estar mirando a los tiempos, ellos van a estar mirando lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en la tecnología, okay, lo que está pasando en situaciones geopolíticas, okay, que básicamente van a afectar la forma en que estos gobiernos, esta gente vive su vida, alright. Y es básicamente el espíritu que tenemos que tener. La escritura dice que no le demos paz que no acabemos pues hasta que Jerusalén, y obviamente Jerusalén, cuando la escritura habla de Jerusalén, nosotros sabemos que es una ciudad, pero antes de que es una ciudad, es una gente, y esta gente representa a ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios. La escritura dice que no le demos paz hasta que Jerusalén, que es una gente, sea puesta en una posición donde no estén en la condición en que se encuentran ahorita, y por eso los hermanos, empezando con los apóstoles, los ancianos, hemos predicado este mensaje, este evangelio a las 4 esquinas del mundo, por medio del internet, yendo a las calles, haciendo estas lecciones entre semana, así es como el Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi ha divulgado su palabra, porque el Señor dijo que es como la agua, como la nieve, va a llegar y va a mojar, va a refrescar, y va a hacer lo que el Señor lo ha mandado hacer, que es levantar a sus hombres, los 144,000, y obviamente medir el tiempo diligentemente, dar la alerta a la nación de Israel, que son ustedes llamados morenos, latinos y nativo americanos indios, de las cosas que vienen al mundo. Porque obviamente ustedes tienen un enemigo si no lo saben, y este enemigo es este autoproclamado hombre blanco, que en estos últimos días va a traer diferentes plagas, diferentes angustias. Viene con un cuchillo, y viene a devorar. Y la gente que tiene el lugar principal del rencor de este diablo son ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios. Ustedes son la gente escogida de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Alright, so aquí, como vamos a leer en segundo Esdras 9:1, dice: él me respondió entonces y dijo: mide tú diligentemente el tiempo en sí mismo. Y es lo que hacemos cuando entramos a estos artículos, cuando recibimos noticias, cuando vemos videos, entrevistas, cualquier cosa, y básicamente usamos las escrituras para dar el entendimiento de lo que esta gente, sea una entrevista, sea una noticia,
la parte que ellos están jugando en profecía, man, ¿ok? Y ese es el espíritu que nosotros tenemos, empezando con nuestros apóstoles y nuestros ancianos en la gran piedra de molino, ¿ok? Aquí es donde está la verdad. Aquí es donde está el acceso al espíritu que Yahawashi tenía, que es un espíritu de profecía, ¿ok? Porque tenés que decirle a Israel lo que va a acontecer, y lo que le va a acontecer a cada individuo que no quiera buscar a Yahweh Ba'Shem Yahawashi, a cada individuo que el espíritu no esté dentro de ellos, man. Porque eso es algo, especialmente en estos últimos días, cuando empiecen a venir estas diferentes plagas, va a ser crucial si tienes el espíritu o no. Cuando venga la corogma, que es este microchip, si no tienes la respuesta correcta, si no has medido el tiempo diligentemente, cuando el engaño venga, man, tú vas a ser engañado. Así de fácil es la cosa. All right? Y nosotros, mediado lo que está escrito en Isaías 33:6, vamos a usar la ciencia y la sabiduría para balancearnos y caminar de una forma correcta en estos últimos días. All right? Y por eso aquí vamos a seguir leyendo. Dice: y mide diligentemente el tiempo en sí mismo, y cuando veas partes de las señales pasadas que te he dicho antes, entonces comprenderás que es el mismo tiempo en el que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que Él creó. Y este es el mensaje que traemos, que Yahweh Ba'Shem Yahawashi está visitando este lugar. La única cosa que tienen que hacer es abrir su aplicación de noticias y van a ver cuántas diferentes atrocidades y juicios están pasando a cada minuto, a cada momento, a cada segundo, man, hay un juicio pasando. Hace un par de años o antes de la verdad me gustaba ver las estadísticas de cuánta gente muere cada minuto, cada hora, cuánta gente choca, cuánta gente es violada. Hay reportes de todo eso, man, porque el Señor cada día, como está escrito en Sofonías 3:15, el Señor deja pasar sus juicios a cada momento, man. Y se me hace que es Sofonías 3:5, Solakia, porque el Señor ama el juicio, man, especialmente en esta sociedad que ellos piensan que no les va a pasar nada. El Señor le da gusto, man, ver cuando esta gente pecadora, pasa lo que tiene que pasar, porque como la escritura dice, la sentencia en contra de una mala obra tarda tiempo. Esta gente piensa que no les va a pasar nada, y ahí es donde el Señor los agarra bien bonito, man. Así es como el Señor va a agarrar a la mayoría del mundo, con sus pantalones para abajo, ellos dormidos, sin saber que el Yahweh Ba'Shem Yahawashi los ha quebrantado. Por eso la escritura dice que nuestro poder viene como un ladrón en la noche. El ladrón no te dice cuando él va a venir a robarte. Él está esperando el momento cuando menos piensas, y ahí es donde viene. Y así es como Yahweh Ba'Shem Yahawashi va a venir para la mayoría de esta gente que no está tomando nota de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, y obviamente del mensaje que el Señor está dando por medio de sus profetas. La escritura en Amos 3:7 dice que el Señor no va a hacer nada, mas revela sus secretos a sus siervos los profetas. Alright. So dice aquí en versículo 2, vamos a leerlo una vez más. Dice: entonces comprenderás que es el mismo tiempo en el que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que Él creó. Por tanto, cuando se vean terremotos y temblores en la gente del mundo, y eso es lo que está pasando ahorita, acá a un par de días, aquí en Estados Unidos, estaban todas esas protestas de los diferentes ilegales, las diferentes tribus que estaban protestando, principalmente Isaacar, se miró Zebulón, y las diferentes otras tribus, pero esas eran las principales, Isaacar y Zebulón, que estaban aquí especialmente acá en el oeste del país, como California, Nuevo México, Arizona, Nevada, donde hay poblaciones grandes de latinos que son el reino norteño,
y no había muchas protestas, porque todo el mundo está enfadado de lo que está pasando alrededor de sus comunidades. La gente está gimando, porque están bajo una autoridad maligna. Pero como dice aquí, estas son parte de las señales. El mismo Yahawashi, él dio ciertas de estas mismas señales que Esdras nos dejó. El mismo Yahawashi, él dejó señales similares cuando los diferentes discípulos que luego fueran apóstoles le preguntaron: hey Señor, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Y el Señor les dejó estas señales como un reloj, pues, para ver en qué tiempo nos encontrábamos. Y obviamente, viendo todo lo que está pasando en el mundo y leyendo estas señales, podemos saber que está muy cerca la venida de nuestro Señor Yahawashi. So dice aquí: por lo tanto, cuando se vean terremotos y temblores en las gentes del mundo, que son los alborotos, que son estas protestas, que se ven en diferentes partes del mundo. Y hace un par de años, se me hace que hubo un año, no sé si fue el 2018, 19, que fue el año de la protesta, así lo nombraron. So, todo esto está atribuido a las diferentes señales que tienen que estar en el mundo antes de que Yahawashi regrese. Porque él dijo ninguna de las más pequeñas profecías o de las más grandes va a cesar hasta que venga el fin, man. No va a venir el fin hasta que pasen todas las diferentes profecías. So, versículo 4 dice: entonces entenderás que el Altísimo habló estas cosas desde los días que fueron antes de ti y desde el principio. Porque todo fue, el Señor supo el fin de la historia desde el comienzo. Porque así es Yahweh Ba'Shem Yahawashi. Por eso nada de esto que estamos viviendo es error. Todo está directamente orquestado por Yahweh Ba'Shem Yahawashi. Y por eso aquí dice que, eso dice: porque así como todo lo que se hace en el mundo tiene un principio y un fin, y el fin es manifiesto, y por eso están pasando las cosas que están pasando, porque un fin, igual como cualquier película que ustedes hayan visto, el fin de una película es mejor que el comienzo. Y hay una escritura que dice eso: mucho más mejor es el fin de una cosa que el comienzo. Y especialmente el fin de esta sociedad impia, porque el comienzo de lo que sigue es el reino de Jacob, que son ustedes llamados morenos, latinos y nativoamericanos, indios, siendo liderizados por nuestro Señor y maestro Yahawashi con el rey David. So, aquí como dice, el fin, hay manifestaciones de cuando algo está acabando. Igual cuando una fiesta se está acabando, la gente ya está toda borracha, cansada, de bailar o de comer llenos, y ya tú puedes ver, ya es hora de irme a la casa. O es lo mismo con estas escrituras. Todo esto que está pasando alrededor y después midiéndolo con las escrituras nos deja saber que el fin está muy cerca. Nosotros tenemos que hacer los cambios necesarios para que cuando venga nuestro Señor Yahawashi le dé agrado, y no esté enojado o molesto con nosotros, sino que cuando el Señor venga hemos acabado nuestra labor, hemos hecho nuestro trabajo, y de eso se trata todo esto, hermanos. La escritura habla de que cuando hayas hecho todo, yo fui un serviente sin provecho, porque he hecho lo que fue mi deber hacer, y ese es el espíritu que tenemos que navegar, un espíritu donde todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos aguantado, lo estamos aguantando porque hemos pecado primeramente con nuestro poder, y obviamente la sangre que Yahawashi derramó, la elección, todo esto son cosas que tienen que mantenernos empujando, man. Como Pablo dijo, aguanto todo por la causa del electo, y eso no va a cambiar con cada uno de nosotros. Ese es el mismo espíritu con el cual nos tenemos que armar, So,
leyendo aquí dice, porque así como todo, Salakia, versículo 6, dice, así también los tiempos de los más altos tienen claros comienzos en maravillas y obras Salakia, y obras poderosas y finales en efectos y señales. Y por eso está pasando todo lo que está pasando en el mundo, especialmente en estos últimos 20 años. Yo me acuerdo en los 90s la vida era mucho más diferente. Estos últimos años con la tecnología, cómo ha explotado, porque la escritura dice que el conocimiento iba a incrementar. Eso es en los dos lados, en el lado derecho y en el lado izquierdo, que representan la justicia y la maldad. All right? Y es lo que hemos visto, man. Este mundo ya ocupa un nuevo encargador. Ocupa que los dueños que tienen el control del mundo ahorita sean quitados, porque realmente ellos no son los dueños correctos. Ellos nomás son renteros. Y estoy hablando de estos edomitas, estos autoproclamados hombres blancos. Y básicamente, man, todo esto, lo que está pasando, y hasta al mismo edomita lo podemos usar como un ejemplo. El estado que él tiene ahora, man, comparado al que tuvo hace 50, 60 años, eso enseña que su sociedad está cayendo. Los edomitas son los más drogadictos, son la gente que usa más este sistema de EBT, que son las estampillas de comida. Eso nos deja saber que ellos están cayendo, man. Su mujer, como los apóstoles y hermanos siempre mencionan, que su mujer nos quiere a nosotros, hermanos, estamos al fin. Y básicamente esas son las señales y los efectos que nos dejan saber que el fin ya está aquí, y nosotros, mediados del Espíritu, tenemos que continuar dando la alerta, para que cuando empiecen a pasar estas cosas y esta gente empieza a morir, su sangre no esté sobre nosotros, nosotros seamos inocentes de la sangre de esta gente del mundo, como está escrito en Ezequiel. Porque nosotros hicimos el deber, predicamos el evangelio, y ahora pues va a empezar lo divertido, que es lo emocionante, pues, que es el fin de esta sociedad, porque va a salir con un gran final, man. Va a ser lo que va a pasar en esta sociedad. Va a ir con fuego, con cohetes, y Dios mediado seamos los elegidos de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, que no tengamos lugar en ese fuego que va a venir sobre América, Babilonia la Grande. All right? Ya, hermanos, algo corto, Dios mediante haya sido edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, Ba'Shem Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino, y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Digo shalom.